Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en otro lunes y es otro lunes de novedades de Cities Skyline 2. Esta vez vamos a estar hablando sobre las zonificaciones y los edificios emblemáticos. Así que bueno, vamos a tocar un poco más a fondo todo esto que nos presentaron en este teaser el día de hoy. Ya por fin, como ves, tenemos ahora mayor variedad de zonificaciones para lo que se refiere a la residencia y va a estar bastante personalizado, aunque estas partes sí son muy conocidas, más que todo a como lo hacíamos en Cities 1, pero ya saben que tenemos un poquito más de variedad. Acá tenemos un vistazo de cómo sería la parte de los mapas, de los cuales vamos a poder determinar el tipo de tema. Capaz más adelante haya algunos otros tipos de temas adicionales, desastres naturales también confirmados de vuelta. Y a medida de que vayamos construyendo, ya por lo menos vemos que sí se ven los edificios construyéndose. Pero podemos determinar que dependiendo del tema que escojamos, vamos a tener estilo europeo, van a cambiar las casas, van a cambiar el estilo de la carretera, así como los accesorios de la carretera, y también van a cambiar lo que serían los servicios. Por ejemplo, los taxis, los policías, los bomberos van a tener el estilo que corresponde. Así que en esa parte sí está bueno que la integración con el tema afecte bastante. Y una novedad también es que si empezamos con un mapa europeo, podemos dentro del juego tener un mix, es decir, podemos tener una parte europea, una parte americana, así que no era como en el otro Cities que si teníamos un mapa europeo todo se iba a ser europeo, no, aquí tenemos la facilidad de poder. Y bueno, los edificios mixtos, confirmadísimos, eso sí, me parece bastante bien porque lo hace más realista que podamos tener residencias arriba de comercios, que es lo habitual. Entonces, por lo menos allí en esa parte vamos a tener algo que nos va a dar más realismo a la hora de construir nuestras ciudades. Lo que sí es que no me gusta mucho que estos edificios tengan tantas publicidades iguales, así que necesitamos un mod que después nos quite esto. Porque me van a disculpar, no me gustó mucho esa parte. Con respecto a la industria, también algo que me gusta, vean estos edificios que son gigantescos, están como más con la realidad, así como la parte también de lo que sería las oficinas, que tengamos esa variedad de baja densidad y de alta densidad, aunque aquí sí hablamos de edificios súper gigantes. No sé por qué es de día y están las luces encendidas, pero bueno, esperemos que no sea una falla que después vaya a estar ahí afectándonos. Considero que por lo menos en la parte de la zonificación lo veo bastante bien. Más que todo vean esta parte de la industria, que podamos determinar todo el sector de sembradíos. Eso sí, eso me pareció súper buenísimo. Que con esto te da mayor dinamismo, porque dependiendo del lugar que queramos construir, ahí estaríamos colocando justamente todo lo que sería la parte de la agrícola y todo eso. Buenísimo, un punto por lo menos ahí en esa parte. Lo otro que también nos mencionan es que vamos a tener ahora estos edificios únicos, pero que tienen una diferencia con respecto a Cities 1. Y es que vamos a tener edificios únicos en cada una de las zonificaciones. Es como de tener un Find It. Entonces vamos a tener en la parte residencial, en los comercios y todo eso. Así que, por ejemplo, acá vamos a tener siempre edificios que van a sobresalir con referencia a los demás y que los vamos a ir desbloqueando a medida que vayamos subiendo de nivel. Entonces, por lo menos por allí me parece eso bastante bueno. Va a haber bastante variedad a lo que se refiere a estos tipos de edificios, porque con esto, bueno, imagínense, vamos a tener restaurantes, gasolineras, las gasolineras, eso sí, buenísimo, las gasolineras, supermercados, cine, bares, va a haber bastante variedad a la hora de uno querer como, no sé, diversificarse. Por eso que también, por lo menos en lo que se refiere a la zona residencial, acá sí vamos a tener que ver mucho lo que significa la gestión a la hora de construir. Porque dependiendo, vieron que vamos a tener lo que sería clase baja, media, casas de pared, de media con edificios altos. Entonces va a variar mucho. Entonces, dependiendo del poder adquisitivo de cada uno
los sims que vayan a la ciudad va a depender mucho. Por ejemplo, dicen que la parte de densidad baja es más que todo para estudiantes, jóvenes que están recién llegando a la ciudad. Entonces allí en esa parte está bastante bueno cómo van a ir distribuyendo eso. Con las oficinas también, las oficinas van a incluir mucho lo que sí son oficinas de software, de telecomunicaciones, finanzas, bancos, también hablan de bancos, así que vamos a tener un poco toda esa parte allí. Igual vamos a tener también un panel visual donde vamos a poder determinar todo lo que se va necesitando en cuestiones de demanda. Ya no va a ser solamente colocar edificios y ya, sino que va a depender mucho de cómo vamos a ir haciendo esto es porque es como híbrido. Es decir, tenemos un híbrido entre edificios zonables y edificios únicos. Entonces allí va a depender mucho cómo lo vamos a ir determinando. Así que bueno, chicos, no sé, díganme en los comentarios qué les va pareciendo esta parte de la zonificación. Ya poco a poco se van develando más cositas. Algunas de estas ya son conocidas, otras un poco novedosas, como por ejemplo eso de la zonificación de industria y de eso de los edificios emblemáticos, que antes los teníamos también como separados, ahora están como incluidos para cada sector, pero bueno, eso estará viendo. Me gusta bastante lo que sería el tema, que podamos cambiar tantos estilos. Me imagino que después, más adelante, saldrán, no sé, un tema Japón, un tema Asia o qué sé yo, y ahí iremos viendo qué cosas se van añadiendo al juego. Así que bueno, chicos, nos vamos el próximo lunes con más novedades y nos estamos hablando. Chao, chao.